Acá estamos teniendo un clima feísimo, hoy está todo oscuro. Casi, ahí está. Bueno, muy bien. ¿Alguna inquietud que quieran compartir? ¿Alguna cosa? Muy bien, bueno. Vamos a ver lo siguiente. Algo habíamos visto en el martes pasado respecto de que tiene mucho que ver, por supuesto, con todo lo que es la bioquímica del organismo, en realidad, de algunas de aquellas sustancias que funcionan como neurotransmisor, activando muchísimas funciones psíquicas y dentro de las funciones englobadas dentro del psiquismo, todo aquello que se relaciona con los estados emocionales, tanto sea las sensaciones de placer, de alegría, felicidad, que son términos muy, muy difíciles para cualquier tipo de ciencia, cualquiera, son muy difíciles de poder dar una definición, porque son conceptos muy subjetivos. Sí se sabe, obviamente, que dependen de la actividad del sistema nervioso para todo lo que sea la ciencia occidental y otras estructuras orgánicas para todos aquellos que manejan más que nada la ciencia oriental. Pero independientemente de esto, tanto uno como otro, cuando uno lee los conceptos de ambos, incluso entrando en las filosofías de cada uno, eventualmente las definiciones y los conceptos son siempre muy, muy subjetivos. Pero tener en cuenta que en el momento de la actividad que uno está haciendo, física, estas sustancias y muchas más se liberan, lo cual es importante, es muy importante. Hemos solamente mencionado creo que dos o tres, nada más dopamina, serotonina, pero obviamente habíamos comentado la vez pasada que hay muchas más sustancias y a medida que se va conociendo y que hay mejor infraestructura, se van conociendo más componentes químicos, se van conociendo mejor los lugares de acción y qué tipo de sintomatología van generando. Por eso es tan importante todo esto. Y habíamos hecho una diferencia, y esto es necesario recordarlo, la vez pasada, el martes, de que no es lo mismo el ejercicio físico convencional de lo que es tanto sea las asanas durante el yoga o incluso alguna postura importante que puede tener el chikun o cualquiera de estas artes orientales. Y que era muy importante tanto en una como en otra, porque van a ver que, como siempre les digo, que vamos a tener tiempo a lo mejor de charlar un poquito de cada una de ellas, eh, es muy, muy importante la supresión de la inhalación final y a su vez en la exhalación final. Eso por la oxigenación. Bueno, dicho estas cosas, que es un poco un revival del martes pasado, vamos a entrar en algunas alteraciones que presentan muchísimos individuos y que acuden al yoga o por motu propio o bien porque son inducidos por sus terapeutas o incluso sus médicos. Y uno de los detalles que ya lo hemos charlado, pero vale la pena recordarlo, es que nosotros cuando estamos frente, sea un alumno, y o que ese alumno presenta algún tipo de alteración, tenemos que tener esta radiografía de la persona. Parece paradójica, pero necesitamos saber con la mayor precisión posible dónde y cómo están ubicados las distintas órganos, las vísceras, y cuál es el tipo de vinculación que tienen unas con otras. Por eso hoy van a hablar un poco más ustedes, por lo que vamos a ver ahora. Entonces, estas imágenes, que es algo que ustedes ya conocen, porque ya vieron anatomía en todo lo que es la estática y la dinámica a nivel osteomuscular, el aparato esquelético,
algo vieron en fisiología del aparato circulatorio, en fin, pero todo esto es importante que lo vayan grabando en la mente de uno para poder saber qué es lo que estamos haciendo con el alumno o con alguien que es ya un alumno paciente. Yo últimamente no he visto, pero a veces en las casas, no en jugueterías, pero en las casas médicas tenían unos pequeños muñequitos, pequeños de unos 40 centímetros, eran grandecitos, con las distintas partes de hueso, músculo, muy bien representados, donde se podían sacar individualmente o en placas, tanto de la parte ósea. No los he visto, posiblemente en el último tiempo no lo he visto, posiblemente haya y bueno, yo no presté demasiada atención. Lo otro que es muy importante hacer, eso sí se consigue en las casas de dibujo que tienen para hacer arte, vieron esos muñequitos de madera que se pueden mover y los dibujantes en esas posiciones los esquematizan en uno relativamente grande y de color clarito, porque hay de distintas maderas y distintos colores, dibujar en principio los músculos con un determinado color y a veces el resto con otro color, siempre y cuando no se sobreencimen demasiado. Les puedo asegurar que eso da mucha idea tridimensional, por eso aquí dice reconstrucción tridimensional del cuerpo humano. Y con esas aparatitos y esas imágenes del cuerpo humano, son muy interesantes cómo darnos cuenta de cuáles son los desplazamientos y por qué. Por lo siguiente. Esto, bueno, esto ya habíamos visto vez pasada y después vamos a ver otra que también vieron, pero esto es un dibujito. Lo importante es que en el dibujito siempre representa muy bien los elementos, pero necesitamos tener una visión más real en el cuerpo humano, que era esto que también las habíamos visto. Entonces, ¿qué vamos a ver con esto? La otra vez les mostré esta imagen, esta y esta otra, que son prácticamente un conjunto de 4, 5, 6 posturas que realmente son importantes y en algún momento habíamos charlado que hay una treintena de posturas que son las que más se utilizan. Por ejemplo, Mataji Indra Devi utilizaba como máximo 32 según su concepto, pero nunca utilizaba más de 10 o 12. Quiere decir que nosotros teniendo un arsenal de un buen conocimiento de 10, 12, 15 posturas, donde podemos conocer el nombre realmente en sánscrito y en su nombre, donde nosotros le asignamos una forma, la cobra, lo que sea, eventualmente tenemos suficiente para una importante cantidad de perturbación, más si la persona, el alumno, no tiene ningún tipo de alteración. Y en segundo lugar, esto otro que ya lo habíamos mencionado, que es una situación especial y que también habíamos dicho que si tenemos tiempo charlamos algo y si no, David, que es un especialista en asanas durante el periodo de embarazo, la complementaremos con él o él mismo. Pero bueno, esto les había mencionado la vez pasada y lo vamos a ir viendo ahora. ¿Qué pasa con estas posturas? Que son 5 o 6, pero realmente de mucha importancia. Les diría que bien graduadas, con la respiración, como dice acá, en forma completa, controlada y aumentando el tiempo, que ahora vamos a ver algunas de estas cosas, realmente son sumamente efectivos y casi les diría que actúan, no podemos decir curando, pero evita de que haya problemas a futuro de alteraciones tanto a nivel visceral como a nivel osteoarticular. Por supuesto, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y lo vamos a repetir más adelante. Eh, mm, Cuando alguien presenta una enfermedad que puede ser de tipo degenerativo, y ya algo habíamos mencionado en las primeras charlas, o un proceso de orden tumoral, la situación es distinta. Es decir, ya hay un poquitito de más limitación en cuanto al yoga. Generalmente todo lo que es la medicina china sí se mete mucho más en lo que es los procesos neoplásicos, cancerosos. El yoga no tanto. Pero bueno, vamos a conversar un poco para que tengan
seguramente que ustedes la tienen, pero volver a tener una visión o un panorama un poquito más amplio. Vamos a ver qué pasa en cada una de ellas. Muy bien, a ver, acá tenemos algo que es importante, un movimiento y postura para dos tipos de vísceras. A ver, y acá viene un poco a hacerlas trabajar a ustedes. Alguna que quiere decir en esta postura, cualquiera, no es necesario, eh, no hay que asustarse. Cuando nosotros hacemos esta postura, a ver, ¿qué músculo, qué sistema está interviniendo? Acá les dice cuáles son los dos órganos o las dos vísceras de mayor importancia para esto. Pero, ¿qué es lo que hace cuando la persona hace este movimiento de anteflexión hasta llegar a esta postura? A ver, alguien que pueda decir, bueno, estamos activando los músculos de tal lugar, los músculos de tal lugar se relajan, que es lo que casualmente es lo que tienen que decirles. Eso obviamente lo charlan en las posturas cuando lo hacen con David y Ana, pero acá, en este caso, desde el punto de vista, llamémosle entre comillas médico, pero que ustedes tienen que saber porque alguien le dice, yo tengo problemas, por ejemplo, de eliminación de gases o que tiene una constipación, y te dice, bueno, vamos a utilizar alguna postura que lo active. ¿Qué músculos van a intervenir? ¿Qué estructura articular? ¿Qué es lo que interviene? ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Porque si no, nos acostumbramos a una lista, pero ustedes tienen que hacer la devolución. A ver, ¿quién puede charlarnos un minuto nada más? O charlan entre las tres, no me interesa. Profe, ahí en esa flexión, la primera, y Sí, uno de los músculos, por ejemplo, el cuadrado lumbar, en la flexión participa y todos los músculos que están son flexores de la cadera, el psoas, eh, acá al costado también, isquiotibiales ahí también, pero bueno, no estarían interviniendo para esos órganos. Los que sí intervendría sería todo lo que es el cuadrado lumbar y adelante el abdomen también, músculo del abdomen, el recto del abdomen, todo eso están interviniendo en esa correcto. Ah, flexión. no, no, perfecto. Ahora voy con esto. Sí, No hay músculo cuando sí, hace esa flexión que no intervenga. Es decir, claro, vos mencionaste algo que es muy importante, el psoas. Es un sí, músculo enormemente grande con un sí, poder tremendo. ¿Saben quién tiene un sí. poder tremendo? El animal que más poder tiene en el psoas ilíaco. A ver si está en En el Australia. sur. Está en El Australia. canguro, El el canguro. canguro. Tiene un terrible Claro, psoas claro, por ilíaco. el salto. Terrible. Bueno, ahí casualmente ahí se estudió mucho todo esto. Es decir, cuando ustedes hacen esa flexión o le indican a una persona que haga esta flexión, primer elemento a tener en cuenta, si es un músculo de los que se llaman superficiales, por ejemplo, el cuádriceps, que son más superficiales. No se olviden plano externo y plano interno, eso ya ustedes lo saben. Ustedes tienen que delinear a ustedes, o si es la persona, se lo pueden marcar, le tienen que marcar el músculo. Es importante marcarle dentro de lo que se pueda y de lo que sea visible el músculo o de ustedes o de la persona que va a hacer la flexión o cualquier tipo de actividad. Por supuesto, el psoas no se lo van a poder demarcar, pero sí ir mostrándole qué pasa con el vasto interno, el vasto anterior, lo que sea. El cuadrado lumbar, referirle dónde va, cuáles son relativamente las inserciones, de manera que vaya sabiendo hasta qué punto tiene que llegar. Es muy, muy importante el ponerle la mano sobre esa zona y ayudarlo en eso. Cuando uno hace el asana, ustedes ya que están más acostumbrados y están muy prácticas en esto es sencillo, pero la persona que viene por primera vez, es importante la ayuda, la mano, caliente en lo posible, tibia, nunca fría, ayudarlo y mostrarle la inserción. ¿Qué otra cosa pueden tener en este tipo de movimiento? Fíjense, por ejemplo, había una persona que le dice que tiene esta dificultad intestinal, pero tiene 60 años, por decirle algo. ¿Qué otra cosa ustedes preguntarían acá? ¿Y qué otra cosa le sugerirían? ¿Qué le preguntarían?
Después vamos a ver. Ojo, Y no es si un tiene examen, es simplemente 60 para que años, tengan 60 si años. tiene artrosis, si tiene algún tipo de deformación en sus Muy bien, muy bien. articulaciones, Y le artrosis o dice, algo la de eso. verdad que no tengo problema. Y ven y hace eso. Se agacha ¿Y bien, tiene a ver, alguna patología en vísceras? perfecto. Le dije, sí, tengo el intestino, no movilizo el intestino, no sé qué me pasa Bueno, ahí activaremos el masaje visceral con la postura esta. con esta postura. Pero ¿qué es lo que le tienen que preguntar cuando bajan la cabeza de esa manera? Ah, Si bien. tiene o no algo que vamos a ver dentro de un ratito. Alguna hipertensión, si tiene hipertensión, porque está bajando Exactamente, la si tiene cabeza. problemas auditivos, generalmente del Ah, sí. laberinto, porque puede hacer eso, se puede pegar un vértigo importante Mm, y subir o bajar bruscamente la presión. No mm. se olviden ustedes, o por lo menos como comentario, creo que me parece que en fisiología algo habíamos mencionado, sobre la división de la carótida, justo en el ángulo de división de las dos carótidas, una carótida interna que va adentro del cerebro y otra carótida externa que va a dar oxigenación a toda la parte del scalp, la parte externa. Justo en el ángulo de división hay una glandulita que regula muchísimo la presión. Y en las personas de edad, puede ocurrir en las personas jóvenes, pero más en las personas de edad, esa glandulita se esclerosa, se endurece y ya no controlan bien regular la presión. Cuando nos levantamos de la cama, por ejemplo, y esas glándulas funcionan bien, entre otras, nos levantamos y no tenemos inconvenientes, pero en la gente de edad se tiene que levantar de a poquito, lentamente. ¿Por qué? Porque esas glándulas y las cervicales no funcionan correctamente porque se van endureciendo. Entonces, cuando hacen esto, lo van ayudando desde el cuadrado lumbar, pueden apoyar la otra mano en la espalda para que esté lo más, como ven acá ustedes, pues yo no estaba apoyando yo con mi mano, lo más recta posible. Esto está mal, por ejemplo. En lo posible, debiera bajar así, pero no toda la gente lo puede hacer. No importa, aunque baje así, tratar en lo posible de llevarlo hasta donde llegue. Nunca lo hagan bajar de golpe. Esto es importantísimo porque incluso comprime la masa que es crepitante pulmonar. Exhalan todo lo que tienen y le posibilitan cuando van nuevamente a la posición de bipedestación o si quieren de Tadasana, de la montaña, vuelven nuevamente a hacer una inhalación profunda, quiere decir que comprime muchísimo el pulmón, salen todos los que sean los elementos tóxicos que pueden estar en la tráquea, en la parte de los bronquios, incluso las secreciones mucosas, y cuando ustedes ya eliminan todo eso, la inhalación es mucho más poderosa y lo van viendo de a poquito. Y a nivel de lo que es el recto anterior del abdomen, con el dorsal ancho y el serrato, la compresión abdominal comprime mucho más, todos los músculos de abajo, por supuesto, van a comprimir mucho más el intestino grueso y a veces, no siempre, siempre dependiendo de cuál es la patología o la perturbación, puede ser una persona que tiene constipación simplemente porque no toma líquido, entonces no vamos a poder hacerle movilizar el intestino, o sea, todas esas cosas es necesario siempre decirlas. Entonces, lo que sí hace la compresión abdominal es comprimir y cuando comprime en ese famoso masaje, si por ejemplo, cuando se hace un masaje con el recto anterior del abdomen, que empiece por acá, eso es un estímulo y empieza a reptar el intestino, siempre siguiendo una dirección. Prácticamente nunca hay inversión. Quiere decir que si hay una peristalsis, que es así como se denomina, pero que encuentre el puntero, inicia por acá porque están haciendo una contracción, el movimiento intestinal va a seguir al colon transverso y sigue hacia el colon descendente, la ampolla rectal. Nunca va en sentido opuesto. Si va en sentido opuesto, el asunto es ya una patología. Puede ocurrir raramente, puede, pero es raro. Entonces, lo importante de esta, como cualquier otra, y lo mismo podemos ver con otras que vamos a ir viendo, tenemos que tener esas consideraciones en cualquiera, incluso aunque es una persona joven que va a hacer esto y aunque no les vayan a decir que tienen problemas o en los pulmones o en el intestino. Por ejemplo, si una persona dice, sí, yo vengo para tener una mejor respiración, me dijeron que haga yoga para que respire mejor,
pero tengo una fibrosis pulmonar. ¿Ya? Una fibrosis es algo distinto. Ya la complexión del pulmón está limitada. Entonces, más lento todavía. Si en el momento que hay una inversión hacia adelante, hay mareo o ven cianosis, que es muy rápida cuando las personas que tienen enfisema ocurre, también le tienen. Vale decir que hasta las posturas más sencillitas, que en una persona joven no hay ningún inconveniente, puede ser problemática. Y esto vale para cualquiera, es decir, que uno puede charlar 3 horas de esto y en toda, cualquiera que ponga va a pasar lo mismo. Vamos a ver esta otra. Acá, fíjense, ¿cómo se llama esta postura? Es la de Camilla. Muy bien. ¿Y en sánscrito? Mm. Bueno, hay que hacer. Mm. Eso tenemos que conocerlo, porque se puede. No me interesa a mí preguntar eso, pero cuando ustedes expliquen, esta es la postura del y o del camello, de la cobra, de lo que sea. Siempre uno se acuerda mucho más esos nombres, eso de ella. Bueno, acá tenemos exactamente lo mismo. Es decir, acá tenemos tremendamente contraído el cuadrado lumbar y acá viene una cosa interesante. ¿Qué pasa con las, no contracturas, las funciones de contracción isométrica? Eso es algo que es necesario, que el músculo que se está contrayendo, como es por ejemplo, esperen que encuentre el cursor, que está contrayendo hacia el cuadrado lumbar, más toda la parte dorsal, incluso acá está el romboides y demás, debe tener el mismo tipo de tensión de lo que está acá arriba. Porque si la contractura, me expresé mal, si la contracción es anisométrica, es decir, no tiene la misma intensidad, se producen desplazamientos erróneos y eso puede molestar y genera dolor. Es decir, que lo que tenemos que lograr, y después ya lo vimos, pero lo vamos a volver a ver, todo movimiento, desplazamiento, por ejemplo, si hay una contracción del bíceps, el tríceps, que está en la parte posterior, tiene que tener una contracción similar y opuesta. Si no, comienza a haber alteraciones en el movimiento, como tienen, por ejemplo, los parkinsonianos, que hacen este temblor. Hay contracciones irregulares. Es isoanisométrica. O como pasa con la corea, que son movimientos de reptación que pueden ir para cualquier lado. Entonces los músculos se están contrayendo y este tipo de ejercicios a los que tienen Parkinson, no un Parkinson muy declarado o muy rígido, que más adelante por ahí hablamos, si se puede, o las coreas que tienen estos movimientos de reptación, no en las miopatías. Cuidado, si un paciente o un alumno viene porque tiene poca fuerza muscular y le dijeron que haga ejercicio y va a yoga, cuidado porque hacer actividad en las miopatías puede aumentar el problema. Si tiene una enfermedad del músculo, es diferente a los otros. Entonces, dentro de la cosa médica puede ayudar en una etapa, fundamentalmente con la oxigenación, pero hay una cantidad importante de enfermedades del músculo donde el aumento de la actividad, por más que hagamos oxigenación, empeora la situación. Antes a los que sufrían de miopatía, que son varias, se les mandaba a hacer kinesiología y estaban peor. ¿Por qué estaban peor? Porque se le exigía al músculo algo que no puede. Esto como querer a un individuo que tiene una demencia, por ejemplo, que haga, por ejemplo, cálculos matemáticos. Es imposible porque el músculo no puede tolerarlo. Entonces, importante en cualquier tipo de postura que nosotros vayamos teniendo, tratar en lo posible de regular esa, diríamos, intensidad de contracción del músculo. Y lo que es importante, lo que es en la postura del camello, pueden o no llegar a tocarse los tobillos, eso no es tan trascendente, si lo pueden llegar al máximo mejor. Fíjense qué interesante que es que el recto anterior del abdomen y el dorsal ancho comprime para el masaje casualmente muchísimo el estómago. Y acá no, el dibujante colocó una parte del vaso. Es decir, no nos olvidemos que el vaso es el lugar donde va recibiendo toda la parte sanguínea y va depurando hasta los linfocitos. Entonces hace como una expresión, es una esponja, y esa compresión va liberando sangre.
que generalmente está en muy buen estado, bien oxigenada, al resto del cuerpo. Entonces, fíjense qué interesante e importante es esta simple postura. Ahora vamos a ver, y ya lo dijimos, pero vamos a repetir, el tiempo de todas estas posturas. Y, lógicamente, para volver, y esto se los aconsejo a ustedes, ya como instructores, no digan vuelvan para adelante, tienen que decir parte por parte, así como hicimos estas demostraciones anteriores que fuimos graduando las partes, bueno, ahí lo tienen que decir. Y si alguien les toma, no solo, pero fundamentalmente a veces para un examen, tienen que decir qué es lo que va primero, qué se levanta primero la cabeza, si va primero la cintura escapular, eso lo tienen que ir conociendo porque es parte de la dinámica para desarmar el asana y que no tenga contractura. Así que esto es muy importante. Cuando ustedes están viendo las distintas asanas, eso lo ven parte por parte, ¿no? Eso sí me imagino. ¿No? ¿O sí? Sí, profe, sí, lo vemos parte por parte. Listo. Me quedo tranquilo. Muy bien. Acá tenemos, y volvemos a repetir, o sea, un poco esto va a cansar, pero no es simplemente que las imágenes son similares y volvemos a lo mismo. Vale decir que cualquiera que sea la actividad que estamos desarrollando, tenemos que controlar las distintas partes. Volvemos al cuadrado lumbar, cintura escapular, todo lo mismo. No los voy a cansar con esto. Lo que sí es importante retener esta postura para las vísceras que pueden ser de utilidad. Una persona que tiene problemas de corazón, esto no le va a hacer mal en tanto y cuanto no tenga hiper o hipotensiones severas. Eso es lo fundamental. La presión arterial siempre tenerla en cuenta. Otro, lo que tenemos acá, es muy parecido a esto otro. ¿Cuál es la diferencia? La elongación sin que haya contractura, sino esta pierna puede estar un poquito ya flexionada, más si el libido es de mayor edad. Para todo lo que son las vísceras pelvianas, todo, pero fundamentalmente para la vejiga, que está por acá, y acá en el dibujito se ve mucho mejor, estas dos cositas marrones que se ven acá, los riñones, fíjese hasta dónde llega, porque vos... Y lo otro que vimos anteriormente, ¿va a servir también para los riñones? Por supuesto que sí, pero más intenso cuando hacen esta presión hacia abajo. Sentado, la presión abdominal baja mucho sobre la pelvis menor, aparte de la pelvis mayor, la pelvis menor. No se olviden que la pelvis menor es lo que está después y más abajo eh, no de la cisura, de la línea innominada, que es cuando la pelvis se hace chiquita, que es donde se encaja el útero en el caso de la mujer, y eso es lo que cuesta a veces sacar el feto. Entonces, para vejiga y riñones que generen la compresión, y ustedes ya saben cuál es la importancia del masaje, esta postura es sumamente útil, importante, y ahora vamos a ver cuánto tiempo la tenemos que tener. Igual, igual. Es decir, acá tenemos dos elementos importantes. Esto que se ve chiquito acá, creo que en el otro se veía medio de otro color. Acá está. Acá está de color negrito. En esta está de color medio extraño, medio verdecito. Es la vesícula biliar. Es difícil comprimir en un masaje la vesícula biliar. Si alguien, que ya charlamos cuando vimos los distintos segmentos del abdomen, refiere dolor en región de hipocondrio o epigastrio en esta zona central, bueno, ojo que puede ser la vesícula. ¿Qué tienen que hacer ustedes si es que refiere que tiene dolor y que quieren mejorar la digestión? Eventualmente tocar acá abajo. Eso no hay ningún problema, lo ponen boca arriba, por supuesto, y tocan el límite medio de, acuérdense de la línea medio clavicular que toca justo a la zona de vesícula. Pero esto es lo importante, y vamos a esto. Cuando giran para acá, ya ustedes ya saben cómo tienen que abrir las piernas, nunca hacer de golpe, llegar hasta primero 30 grados, ustedes lentamente es abrir las piernas, aunque sea una persona joven, van abriendo de a poco y recién después de los 45 grados van llegando a esto. Cuanto antes, no conviene más hacerlo más de los 60 grados, más no,
Nunca ponerlos horizontales, como si fueran los que hacen actividades de baile, nunca, por lo menos en esta etapa. ¿Por qué? Porque se puede desencajar la articulación. Esta postura es importante porque acá hay una compresión de hígado y vesícula, la tenemos acá. Es como que este individuo se va hacia este lado. Y cuando giran para este otro lado, que es lo mismo, haciéndolo despacio, etcétera, etcétera, comprimen lo que es el lado izquierdo. Acá tenemos una cisura del hígado. Bueno, todo lo que es el lóbulo izquierdo, que está subdividido a su vez en 4 sectores, y este otro lóbulo, que es el lóbulo derecho, el más grandote, el que se mete adentro del pulmón, previo tenemos el diafragma, lo comprimen para un lado y para otro. Entonces, prácticamente los dos sectores van a tener un masaje. De los dos, el que comprime mucho más la vesícula para eliminar bilis y que vaya al duodeno, por supuesto es el que hace la vía hacia el lado derecho. Entonces, si alguien les comenta que tienen dificultades porque no tienen vesícula, por ejemplo, ningún problema, ustedes utilizan, y el lado derecho, que ya tiene los canalículos, aunque estén bloqueados porque fue extirpada la vesícula, va a favorecer la eliminación de bilis. Entonces, saben que la bilis va a fermentar todo lo que sean los elementos digestivos, entonces la compresión y el masaje del hígado suave, de esta manera, va a eliminar los fermentos para que la digestión sea más efectiva. Entonces, esta es una forma interesante de poder activar esos grupos. Y acá tenemos algo que no es, yo les había hablado la otra vez y les había preguntado lo del triple calentador. No es algo de la medicina ayurvédica ni tampoco de la ciencia hindú. Es simplemente una cosa conexa. Ustedes saben que todas estas ciencias tienen muchísimos puntos en común, sea tanto los canales que van a transportar energía, los meridianos, eh, todo lo que nosotros vemos separado en los chakras. Cuando uno hace una homología, lógicamente se asemeja muchísimo. Y en este ejercicio que nosotros vemos acá, y esta postura, ejercicio y postura, eventualmente fíjense los dos lugares, ahora vamos a ver qué es el triple calentador, que va a estimular. Primero el pericardio. Esta postura que nosotros vemos acá, con los brazos cruzados, primero tiene que estar acostado, segundo se va sentando, piernas empiezan a flexionarse, primero flexionadas en el suelo y después las suben y las abrazan. Esa postura no solo va a comprimir muchísimo el tórax en sí, sino que favorece la activación del pericardio, que es la membrana que recubre el pulmón. El pericardio es una membrana doble que en el interior presenta un líquido. Todo el pulmón tiene alrededor unos 10, 12, 15 centímetros cúbicos, que es un aceite para que el pulmón se desplace. Bueno, esta postura de subir y ponerse acá, como vemos en la postura número 2, va desplazando el pulmón con el pericardio. ¿Y qué es lo que hace? Evita que se pegotee, más en las personas de edad o que han tenido antecedentes de pericarditis o que han tenido algún tipo de pleuritis. Es decir, la pleuritis y la pericarditis los favorece muchísimo este tipo de actividad. ¿Y qué es el triple calentador? Acá tengo que cambiar, después tengo que cambiar esto porque la puse mal la flecha. El pleura y pericardio, esto va para abajo. Falta poner pericardio, pleura acá abajo, así que después la voy a colocar. Desplaza entonces, acuérdense cuando vimos los distintos sectores, todo lo que es la cavidad pleural, la cavidad, todos son membranas dobles que tienen líquido en el medio y cuando hacen esta flexión hacia adelante, tocando en lo posible la nuca con el dorso de la mano, empiezan a desplazarse. Es bastante común la gente que ha tenido pericarditis o pleuritis que esto genere un despulimiento y cuando se despule empieza a pegotearse y empieza a dar dolor y molestia y dificultades incluso en la actividad cardíaca y respiratoria. Esto lo favorece muchísimo. Y si no han tenido, por suerte, ningún tipo de problema,
bienvenido el hacer ese tipo de ejercitación porque lubrica y mantiene en recirculación ese líquido. Triple calentador. Esto es de la medicina china. Tiene separación en 3 partes. Para los chinos, el organismo está separado en una parte superior, una parte media y una parte inferior. Para ello, la parte superior, ese sería el primer calentador, iniciaría aproximadamente a nivel de la garganta, para decir de una forma directa, y tiene que ver con todos estos órganos, tráquea, esófago y ambos pulmones, hasta la llegada o hasta el límite con el diafragma. ¿Por qué le dieron muchísima importancia a los chinos? Y tienen razón. Porque es el ingreso de la energía vital del individuo, fundamentalmente lo que es la inhalación, vía respiratoria, y la incorporación de alimentos. Por eso, para ellos, es el ingreso vital de ese individuo. Ese sería el primer calentador. Garganta, aproximadamente, más o menos a nivel de la tiroides, hasta el diafragma. El segundo calentador es el sistema de transformación para ello. Ingresa el aire y va a ser modificado, por supuesto, por el pulmón y va después al corazón y sigue. Perfecto. Pero acá, en este sector, estómago, vesícula, hígado, parte de vaso y un sectorcito de intestino, junto con el páncreas, que acá no está y no se ve, es el de la manufactura, es el lugar donde se procesa y se arma para ellos el alimento. O sea que la energía vital que genera el ingreso va a ser transformada en alimentos vitales para el organismo. Y el tercer triple calentador es toda la parte excretora y de absorción de elementos definitivos, es decir, absorbe el líquido que le resulta necesario y lo que ya no es necesario es excretado. Vale decir que este tipo de actividad, esta postura, más el movimiento reiterado 3 a 4 veces o mantenerse un tiempo determinado, va a favorecer a estos 3 sectores que son un poco hipotéticos, no son delimitados tan exactamente, pero responden bien a la fisiología. Entonces, cualquiera de estos 5 o 6 ejercicios que estuvimos viendo con la postura, el ejercicio sería solamente el movimiento, pero sí manteniendo un tiempo después de la inhalación, favorece a prácticamente, fíjense ustedes, a todo el organismo. Y son solamente 6 posturas. Muy Doctor, bien. Sí, disculpe, una consulta. Respecto a a la postura donde hablaba del masaje visceral en vesícula e hígado, ¿qué pasa sí. cuando tienen cálculos biliares? Que es muy común, No, un bueno, cálculo biliar. hay que tener, no, no. Es decir, acá en esto, Direct- si la Bien. vesícula, una cosa está excluida porque está operada, el cálculo puede tener que ocluya, vamos a poner acá, a ver si se ve mejor en esta otra. ¿La ven mejor esta o la otra? Bueno, acá está la vesícula, ¿la ven? ¿Se ve? Sí, Bueno, sí. este canalículo que ve acá, que es un dibujito nada más, todo el hígado le va dando la bilis y se acumula en la vesícula. La vesícula solamente, por eso los españoles y los médicos antiguos lo llamaban vejiga biliar, mientras que la vejiga que nosotros conocemos como vejiga, vejiga urinaria. Este otro canaliculito que vemos acá es el que va a desencadenar en el duodeno. Si acá hay un cálculo y tapó la salida de la bilis, lógicamente esta vesícula se denomina excluida y se ve en la radiología. De acuerdo a la sintomatología que genere esto entonces eventualmente hay que sacar la vesícula para que el hígado pueda tener su función relativamente normal. Pero si un individuo tiene cálculos, de cualquiera que sean de los tipos de cálculo que tenga, no hay que hacer compresión vesicular. ¿Por qué? Porque se puede desplazar el cálculo e irse directamente al intestino. Si le dicen, estoy mal de la vesícula, pregunta inmediata, ¿tiene cálculos? Sí, pero no son importantes. No hagan eso entonces. O lo hacen excesivamente eso. Y cuando hay
algún tipo de molestia, ahí paran. Todo lugar en el organismo que pueda tener potencialmente alguna obstrucción o una semi-obstrucción, siempre yo le digo, precaución, no avanzar, nunca, en ningún lado. Por eso le decía lo de las carótidas también, nunca hay que avanzar. Bueno, entonces, Gracias, acá doctor. estamos de acuerdo, no sé si completó lo que... lo mismo si llega a haber Sí, sí, un gracias. cálculo en la vejiga, ¿eh? O si llega a tener una semi-obstrucción que le digan, sí, yo tengo, que es muy común, por ejemplo, en el intestino, gente que ha tenido procesos inflamatorios importantes, o que ha sido operado del intestino de cualquier cosa y tiene una brida y está semi-ocluido, cuidado con eso, porque si la oclusión es pequeña y no altera mucho, bueno, perfecto, pero si la oclusión genera casi un desfiladero muy finito, ahí puede haber inconvenientes. ¿Por qué? Porque hacemos presión con el abdomen, es muchísima la presión que hacemos con el abdomen. Todo es fácil, siempre y cuando no haya problema. ¿Todos de acuerdo con esto? Sí, doctor, gracias. No, por favor. Bueno, y acá vamos a algo que les gusta mucho a los médicos, pero no tanto a los médicos, sino tener un poco qué intensidad de morbidez. Esto se ha hecho, ha sido hecho una estadística en los aspirantes a no solo instructores de yoga, sino los principiantes que van a practicar yoga como elemento de recuperación o que quieren estar bien. Entonces, se hizo, esto no se hizo en nuestro país, esto se hizo en Europa, mucho se hizo en el norte de la India y en Estados Unidos. Morbilidad, es decir, qué afectaciones se fue desde el punto de vista estadístico analizando de individuos que van a yoga. No sé si se entiende esto. Es decir, quiénes van, aparte porque les gusta, que es una cosa, y porque quieren estar bien, los que tienen alguna molestia. Esa sería la morbilidad en la cual el yoga, en forma sistemática, ordenada, bueno, todo lo que ustedes saben, los puede favorecer o por lo menos ayudar. La mayor cantidad de consultas que se ha hecho y que se ha visto estadísticamente es porque tienen en algún momento algún dolor o algún tipo de malestar o sensación de inquietud o de inestabilidad. Y fíjense que es un porcentaje alto de la población. El 25% es mucho. Cuando supera en una población cualquier tipo de patología, sea un proceso viral, sea un proceso tumoral, lo que sea, que sube arriba del 1% de la población mundial, es complicado. Por ejemplo, la esquizofrenia es el 1% de la población mundial y ya es importante. Imagínense cuando hay, por ejemplo, una epidemia o una pandemia, como pasó la vez pasada, en la cual, por efecto de vacunas, y, bueno, no vamos a entrar en eso, han tenido pericarditis y miocarditis, por lo cual esto los favorece a los chicos que fueron vacunados con ciertas vacunas. Bueno, en eso estoy medio complicado porque no las he aceptado. Bueno, el 25% de la población presenta algún tipo de alteración, por lo cual consulta. De ese 25%, casi el 4%, que es mucho, son intensos, son muy fuertes. Y el resto, moderado. Cuando uno dice moderado es importante. Yo te lo comenté, creo, a ustedes una vez. Cuando dice es moderado, uno pareciera que es más o menos. Sí, sí, pero moderado indica que la cosa ya tiene su intensidad. Leve, tanto sea moderado como leve, tiene su gradación. Por eso ahora es muy común decirle al paciente, bueno, de 0 a 10, ¿qué intensidad tiene? Y es muy subjetivo, pero para quien va a hacer algún tipo de tratamiento es útil. Esto siempre y cuando sea, por supuesto si es fuerte o severo o no, pero si es moderado o leve, pero las actividades de la vida diaria están comprometidas, esto hay que darle trascendencia. Otro porcentaje tremendamente alto, fíjense, los trastornos de ansiedad, los trastornos de tipo psicosomáticos o bien los estados importantes de ansiedad, con o sin depresión, casi el 15% de la población, es mucho. Vamos a ver por qué se está produciendo todo esto, que ya ustedes lo saben, no voy a inventar la pólvora.
Otro considerable valor es individuos que presentan dificultades para caminar, cualquiera sea, por problemas articulares o que han tenido algún traumatismo y han quedado con alguna cojera o que tienen dificultades porque le faltan los meniscos, lo que sea, elevado. Ya pasó muchísimo el 1%. Y casi el 20% de muchos, fíjense acá pusimos, principiantes padecieron en los últimos 12 meses algún tipo de trastorno mental. Se ha visto, y yo siempre creo que les comenté, pero les recomiendo, con mucha cautela, nunca cuando hay más de 2 personas, o sea, más de uno en realidad, si, cómo es el estado emocional de la persona. O sea, eso tienen que charlarlo siempre ustedes con quienes van a recibir las instrucciones de ustedes. Por supuesto, esto va a mucha gente, gente con depresión mayor, cuidados con los que tienen fobias. ¿Por qué? Porque eventualmente no sabemos en qué momento algún tipo de movimiento, no quiere decir que no puedan hacerlo, pero ser cuidadosos. Puede inmediatamente generar una fobia a una molestia, y les digo que es complicado eso, porque se transforman en temerosos ante cualquier cosa. Las distimias pueden ser distimia depresiva, puede ser una distimia distimia es variación del estado del humor. Es el nombre que la psiquiatría o la psicología ha dado. Varía el humor. Timos, que viene casualmente del timo, de la glándula, significa ánimo. Entonces, variación, distimia, variación del ánimo. Puede ser un individuo hiperactivo, casi maníaco, o un individuo levemente depresivo o muy depresivo, como dice acá. ¿Sí? Saber si el individuo presenta desde el punto de vista médico es útil. Y ustedes se pueden preguntar, pero yo tengo que preguntar algo de esto. Muchas veces cuando el alumno va por primera vez se le da una hojita y pregunta. Muchos responden cualquier cosa o no quieren ponerlo. Bueno, eso depende de la confianza que vayan teniendo. Pero transmitimos esto porque a veces aparecen sintomatología en los alumnos y dicen, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué aparece todo esto? Si lo que está haciendo es correcto, lo que le estoy ofreciendo como actividad es correcta y sin embargo apareció una distimia a cabo de un tiempo. Con una buena respiración las distimias mejoran muchísimo, así como la depresión, cosa que hay que tenerlo muy, muy importante esto. Ya después lo vamos a hablar esto, los estados de yoga y depresión. Pues bueno, eso es tenerlo en cuenta. Y sí es fundamental, a veces en algunos textos se habla de que el yoga puede ser curativo, puede ser que neutraliza muchas enfermedades. Eso es cierto hasta cierto nivel. Hablamos hace un ratito de los procesos degenerativos o procesos tumorales donde es difícil hacer una curación. Ahora, volvemos a lo de siempre. Si eventualmente no hay una patología, ese apoyo terapéutico a cualquier patología que nosotros tenemos, obviamente puede favorecerlo, pero es apoyo, es apoyo. En ese apoyo puede ser enormemente importante, o, de acuerdo a esa patología, puede ser menos eficaz. Pero observamos esto. Nos hemos ido acostumbrado, y esto un poquito por las escuelas americanas que han intentado dar una visión un poco global, pero a su vez muy parcelada. Para cuando uno practica yoga, lo importante es completar con varias otras cosas. No es solamente la postura y solamente la respiración. Hay que intentar conscientemente hacer los mantras, tratar de hacer los mudras. Si no lo vieron, lo vamos a ver. Esto, visualización, activa muchísimo la función psíquica, activa mucho los neurotransmisores que estuvimos viendo, las distintas formas de pranayama y desde ya, esto que está último, hábitos alimentarios y de vida diaria. Es decir, descanso y alimentación fundamental. No nos olvidemos que durante la noche, por eso el descanso es importante, si se puede las 8 horas famosas, la higiene del sueño favorece
en la adolescencia la liberación, por ejemplo, de somatotrofina, cual se crece de noche, por ejemplo. No es que vamos a sentir los huesos que vayan creciendo, pero sí que eventualmente la liberación más importante de somatotrofina para el crecimiento e incluso algunas hormonas son mayores de noche. Lo que es la codificación de memoria ya está probado a través de una sustancia que se llama DBHA, favorece a la consolidación de la memoria. El aprendizaje se va consolidando y muchas otras funciones más. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces, quiere decir que lo que hacemos con yoga no es solamente postura, necesitamos hacer dentro de lo que se pueda una vida lo más adaptada posible. No somos orientales, no tenemos un hábitat oriental en general, porque incluso hasta las plantas son diferentes, hasta la temperatura es diferente, la alimentación, las hierbas que se consumen, en fin, hay un sinfín de cosas que no nos hace orientales. Ahora, salvo que nos vayamos a vivir allá, y se ha visto viceversa, occidentales que van a vivir Oriente, sea en la India o en algún sector de Asia, por ejemplo, en China, van cambiando su organismo y van cambiando la eliminación de sus sustancias químicas y viceversa. Un oriental que viene para estos lados van adquiriendo las enfermedades de Occidente, quiere decir que lo maleable que es el organismo. Entonces, dentro de esa maleabilidad que presenta, cuanto más hagamos lo mejor posible, una vida austera, ordenada, higiénica, con proyecciones positivas, esto es importante para que el organismo está absolutamente probado que el individuo con una mentalidad positiva libera mayor cantidad de endorfinas solamente con su actitud positiva. Eso no quiere decir que cuando salgamos a la calle decir, todo esto me gusta, yo estoy contento, eso solo no basta. La actitud tiene que ser una cosa interna y eso hay que ensayarlo, independientemente de las religiones. Fíjense que esto es muy, muy importante. Nosotros que nos hemos formado dentro de la medicina o de la biología, dentro de una concepción muy mecanicista y rígida, bueno, la experiencia nos demostró que estos conceptos orientales son altamente positivos y reales. ¿eh? Occidente, ya hemos charlado y hemos mencionado esto, no lo ve muy bien porque no cree mucho en un mantra o no cree muy bien a veces en una postura determinada, pero sí últimamente, por ejemplo, en muchos, ni les cuento de los que tienen trastornos intestinales, la alimentación en pacientes con cáncer ha cambiado sideralmente, y eso viene de allá, de China y de Oriente, llamémosle Oriente en general. O sea, se ha visto la diferencia. Es más, en individuos depresivos se está haciendo trasplantes de bacterias en individuos deprimidos. ¿Por qué? Porque ya saben, y eso fue una creación o una idea que se tuvo en Oriente, sobre que el intestino tiene la misma cantidad, casi, la misma cantidad de neuronas que presenta el cerebro. Por eso se lo llama el famoso segundo cerebro. Y un montón de funciones más. Ya después, si tenemos tiempo, charlamos sobre eso. Pero que se llegue en Occidente a trasplantar bacterias, que son 400.000, no son 40, 400.000 grupos de bacterias distintas, que se pueden transferir con mucho cuidado en algunas pacientes, puede mejorar el estado depresivo. Quiere decir que muchas sustancias, incluyendo histamina, dopamina, se liberan también en el intestino y también ayuda a todo esto. Por eso el masaje visceral es importante, graduado con la respiración. Ahora, esto está llegando recién ahora a Occidente y el médico occidental, cuando vieron que esto daba resultado, enseguida lo tomó. Incluso hasta vamos a charlar en algún momento cómo llegan las bacterias a través de un nervio para arriba. Eso después lo comentamos. Entonces, importante este apoyo terapéutico que, y ahí ya desconocemos nosotros, si este apoyo terapéutico se puede transformar en algún momento y alguna situación, por una situación sacamos apoyo y ponemos solamente terapéutico. Una cosa es apoyo terapéutico
y otros decimos, esto es una terapéutica, es un tratamiento. El asunto está cambiando. Por eso, traten de utilizar todo esto. Hay que poner toda la voluntad. Y cuando tengamos un tiempo, vamos a conversar dentro de la medicina qué es lo que pasa con la meditación y estos aspectos. Tiempos. Ustedes saben que tiempos realmente no hay para el que lo hace recurrentemente y en forma permanente. Hay yogis que están durante horas, durante el día, durante días, durante meses, pero en el individuo habitual común, no menos de 10 segundos. Sería el ideal. Y si podemos ir subiendo con mucha cautela, y al igual de lo que dicen los chinos, esperar un año para que una asana, no una asana, ellos hablan de su método de Qigong y demás, pero por lo menos entre 8 y 12 meses para que una actividad sea realmente convincente y sea efectiva para ese organismo. Máximo para un individuo común, después de 30 días promedio, llegar en lo posible, 30 a 45 días, llegar a los 15 minutos. Si se queda en 5 minutos, se queda en 5 minutos. Ojo, se queda en 15 segundos, 15 segundos. No forzarlo. Por eso el tiempo terapéutico sugerido en asana son estos. Si van tolerando mucho más, con la respiración de inhalación y tolerar esos pocos segundos, volver a exhalar, terminar y mantener, y lo mantienen 15 a 20 minutos, es ideal. Si llegan a acceder a los 30, después de un tiempo, el asunto es muy, muy importante. Ya eso se los digo por experiencia personal. Esto ya no es nuevo para ustedes, lo que acabamos de mencionar recientemente. Necesitamos que la tensión muscular sea siempre isométrica, siempre igual, tanto del músculo agonista que hace la flexión o la contracción, como el que hace la relajación, porque si no van a empezar a haber contracturas, en esa contractura se libera ácido láctico, el ácido láctico altera el nivel de calcio, bueno, y se produce un desequilibrio donde a veces el que inicia recién una actividad dice yo no voy más porque me hace mal. Y eso ocurre. Y a veces puede ser que eso nunca lo pueda hacer ese tipo de asana y hay que pasar a otro, hay que buscar algo que sea mucho más suave y de a poco ir convenciéndolo y que vaya teniendo una eficiencia en ese sector. Eso es importante, volver de nuevo al lugar que tuvo problemas, con cuidado, siempre hay que volver. Bueno, esto es lo mismo. Esto genera, cuando esto se hace mal, cuando la contracción es negativa y se va liberando, se libera calcio, a veces puede lo que está envolviendo el músculo comenzar a fibrosarse. Por eso se produce la fascitis o retracción facial, porque el tejido conectivo, al no recibir bien la oxigenación, se contractura, se deposita calcio. Cuando se deposita calcio hay fibrosis y se va descompensando prácticamente y se produce lo que está envolviendo el músculo en una cápsula fibrosa y el músculo ya no se puede mover. Y inmediatamente el tendón empieza a retraerse. Quiere decir entonces que todas estas cosas tienen grandes beneficios, pero tenemos que hacerlo con cuidado. Listo, no, esto no vamos a entrar. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos 20 veces. Algo que me estaba olvidando de comentar, que cuando hacemos estas dificultades de hipertonía con hipotonía, en la hipertonía persistente con contractura, entre medio de las fibras musculares siempre hay vasitos. Esos vasitos, esos capilares, que no tienen capa muscular, muchos de ellos, la mayoría, todos, eso sí no serían arteriolas, empieza a ocluirse, produce isquemia. La isquemia es hipoxia. Al haber hipoxia, ¿qué es lo que pasa? Hay dolor, hay molestia, hay fibrosis y vuelve el dolor. Vale decir que estos círculos son necesarios ir teniéndolo en cuenta, pero ustedes saben cuál es la fisiopatología, si cabe la palabra, de qué es lo que necesitan hacer y qué es lo que no necesitan hacer. ¿eh? Y esto es el resultado de todo esto. La alteración, lo mismo, es complementario. La alteración mecánica, músculo, esquelético, ligamentaria, afecta el desplazamiento normal del líquido cefalorraquídeo. Ojo con esto.
en esas posturas que estuvimos viendo, si se hacen mal, fuera de tiempo, con exceso, la columna, lo que está envolviendo la columna, la médula espinal, lo que es la dura madre, comienza a tener también lo mismo que lo que está envolviendo el músculo y empieza a, llamémosle, a fibrosarse o a encogerse. Vale decir que si esto llega a ocurrir, va a comprimir las raíces nerviosas pueden ser a los músculos, pueden ser a las vísceras, entonces vamos a tener trastornos viscerales, dolores viscerales, alteraciones de tipo vegetativa, sudoración, pérdida del bulbo piloso, por ejemplo, dolor, ni les cuento, pérdida de sensibilidad. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Uno dice, bueno, ¿puede ser exagerado? Generalmente estamos mencionando lo que hemos visto a través de unos cuantos años, viendo estas cosas, a veces por no buena práctica. ¿Y cómo conseguimos mejorar todo esto? Tratando de saber qué es lo que ocurre cuando hacemos una simple, por ejemplo, cuando llevamos el brazo hacia atrás y queremos tocar la cuarta o quinta vértebra dorsal, saber qué es lo que puede pasar con el manguito rotador, con la cápsula articular, o si tenemos que hacer, o si dislocamos el hombro. Yo porque tengo una facilidad, una particularidad de elongación, pero eso hay que tener cuidado. Hay gente que no sabe que tiene dificultad, tira el hombro y le queda el hombro para atrás. Nos ha ocurrido. No pasa nada, hay que traccionarlo, no hay inconveniente. Puede generar dolor. Pero bueno, todas estas cosas son importantes tenerlas presentes cuando estamos practicando hasta las cosas más sencillas. Las cosas más sencillas las tiene que pensar. Bueno, no vamos a... acá entraríamos, lo vamos a hacer, si qué hora tenemos. Ya están cansándose. Vamos a entrar después en las próximas charlas con hipertensión, etcétera, etcétera, para ir viendo cuáles son las causas, qué es lo que tenemos que hacer, y no van a ver que hay muchas novedades muy distintas de lo que hemos charlado nosotros en este momento. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan con esto, de lo que hemos charlado hasta ahora, antes de sacar? ¿Puedo dejar de compartir o quieren consultar algo sobre esto? Bueno, No, dejo de profe, está compartir. bien. ¿Listo? Espero que voy a dejar de compartir. Bueno, muy bien. Espero que esto les haya resultado de utilidad. Entonces, como dije recién, la próxima vez vamos a ver un poquito más sobre las patologías en forma más directa y bueno, y vamos avanzando despacito con los temas. Bueno, si no hay ninguna pregunta ni ninguna acotación o alguna aclaración, nos vemos el martes que viene. ¿De acuerdo? Buena semana. Cuídense mucho. Chao. Chao, Doc, gracias. No, por favor.